una enseñanza que forma parte del Seminario de Vida del Espíritu y es el señorío de Jesús. Jesús es Señor, es mi Señor. El título es muy importante. En el manual anterior decía el señorío de Jesús. En este nuevo formato que han puesto, pone Jesús, llama Señor, mi Señor, porque esto es muy importante. Bueno, hace años, dando un seminario, los antiguos os acordaréis de la parroquia donde estaba el padre Polo, en Santa María del Pinar. Bueno, pues dando un seminario, recuerdo que el día que se dio el tema de la salvación, después hubo tiempo para hacer grupos de compartir. Y en un grupito estábamos el padre Polo, que era el párroco, otras personas y estaba allá. Y de repente, no sé cómo eran las preguntas, que una señora dice, yo tengo un problema con esto de la salvación. Padre Polo se queda así, dice, ¿y cómo es eso? Dice, verá, padre, yo creo firmemente que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó, que estamos salvados. Entonces lo creo firmemente en mi corazón. Pero yo sé que hay algo que me falta. Hay algo que me falta. Y el padre Polo dice, pues yo no te entiendo, no sé cuál es el problema. Y acuerdo que yo dije, yo sí te entiendo. Tú te sientes perdonada, te sientes salvado, pero no te sientes del todo liberado. Y dice ella, sí, algo de eso. Yo sé que algo me falta. Y yo no sé vosotros, pero yo haciendo examen de conciencia, revisando mi vida a mí me sigue faltando algo. Es como que la salvación que nosotros hacemos, la enseñanza que os dio Javier el mes pasado, de la fe y la conversión, que nosotros por la fe hacemos nuestra la salvación y como respuesta a eso damos el paso de la conversión. Hasta ahí todo va bien. Pero sigue habiendo algo que nos falta, porque decirme, ¿por qué si no nuestras vidas no acaban de cambiar? ¿Por qué si no nosotros no acabamos de ser la sal del mundo? Algo tiene que haber ahí que nos falta. Pues esta enseñanza nos va a hablar de este tema y vamos a ir a la palabra de Dios, que es la que nos aclara las grandes cuestiones de nuestra vida, las grandes preguntas de nuestra vida. Y nos vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, la mañana de Pentecostés, libro de los Hechos, capítulo 2. Sabéis cómo Pedro, después de Pentecostés, es Pedro que había salido huyendo porque tenía miedo, no que no amase a Jesús, pero le había negado 3 veces. Y tenía miedo como nosotros tenemos miedo. Pero ¿qué ocurre? Que este Pedro, después de recibir la efusión del Espíritu Santo, resulta que el miedo desaparece, sale y habla aquí la multitud. Y ya sabéis el discurso que hace Pedro. Entonces vamos a leer en el versículo 36. Dice Pedro, por tanto, que toda la casa de Israel reconozca que a este Jesús que habéis crucificado, Dios lo ha nombrado Señor y Mesías. ¿Estamos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Dios lo ha nombrado Señor y Mesías. ¿Qué nos ocurre a nosotros? Que muchas veces nosotros proclamamos a Jesús como nuestro Salvador. Y esto todos lo sabemos. Sabemos que Jesús es el que nos ha salvado, que es el único Salvador que tenemos, que no hay otro. Pero
Nos falta reconocerlo como Señor. Este es el paso que hoy tenemos que dar para que nosotros vayamos creciendo, para que realmente podamos sentirnos sal del mundo, para que demos fruto, porque tantos años, yo por lo menos, que llevo en la iglesia, que llevo en la renovación, tanta predicación como hemos escuchado y recibido. Y sin embargo, yo cuando miro mi vida, digo, Señor, ¿y dónde está? ¿Dónde está el fruto? Y esta enseñanza a mí me ha abierto mucho los ojos. Yo durante muchos años de mi vida sí que he reconocido a Jesús como mi Salvador, pero no como mi Señor, de una manera real, llevada a mi vida. Sí que estamos hartos de decir Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, pero eso como que se queda en un asentimiento intelectual, pero que no nos llega al corazón. ¿Qué es esto de que Jesús es Señor de señores y que es mi Señor? La primera dificultad nos viene por la palabra Señor. Claro, cuando nosotros en la Biblia leemos en español Señor, para nosotros es una palabra muy manoseada. El señor López, el señor Pérez, la señora de Rodríguez, ese es el término que nosotros tenemos de Señor. Pero cuando la Biblia habla de Señor, nosotros lo tomamos del latín Dominus, que a su vez lo toma de la versión griega de los 70, Kyrios, que es Señor para nosotros en griego, y ellos lo toman del hebreo Adonai. Pero es que Adonai no es lo mismo que el término que nosotros tenemos de Señor. Cuando un judío decía, oh Adonai, es que solo hay un Adonai, que es Señor, pero en el sentido de que es dueño y que ejerce además el poder. Y nosotros muchas veces, cuando decimos que Jesús es nuestro Señor, no tenemos esa visión de lo que realmente significa que Jesús sea Señor. Jesús es Señor desde su nacimiento, pero cuando se da la enseñanza de la salvación, recordad que decimos, nosotros hemos sido salvados por la pasión, muerte, resurrección y glorificación de nuestro Señor. Pues bien, en la glorificación de Jesús, que lo rezamos en el credo, fijaos que en el credo decimos, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Lo decimos en el credo. Fijaos si no tiene importancia este título, que nos explican los expertos en Biblia, que no es un título honorífico, ni tan siquiera real, es mucho más que eso. Es un título divino y lo vamos a ver a lo largo de toda la Biblia. Decir que Jesús es Señor de mi vida quiere decir que Él es el que ejerce, tiene el poder y lo ejerce en mi vida y en todas las áreas de mi vida, cosa que no ocurre casi nunca en la práctica, por lo menos en mí. Una vez en Fátima, dando esta enseñanza, yo ponía la imagen, aquí como no hemos podido hoy. ¿Recordáis el cuadro de las lanzas de Velázquez, la rendición de Breda? Bueno, aparecen, al fondo se ve dos ejércitos, uno que es el que se rinde y otro el vencedor. Y en el espacio central están dos figuras, el general que rinde la plaza, que está medio arrodillado, y el que pasa a ser el señor y el que ejerce el poder en Breda. Entonces, el que se rinde le entrega unas llaves al general que va a tomar posesión de la plaza. Esto nos sirve para que nosotros, esta imagen, para que podamos entender lo que significa declarar que Jesús es mi Señor.
quiere decir que yo me rindo, como el general que aparece en el cuadro. Yo me rindo, y cuando yo me rindo significa que yo entrego todo mi poder. Y entonces hay un manojo de llaves que le entrega. Fijaos, en esas llaves, ¿qué están? Pues la llave del depósito de alimentos, la llave del aljibe, de los depósitos de agua que tuviesen, de donde tuviesen guardado el armamento, de las puertas de entrada y salida de la ciudad. El que se rinde entrega todo. Entrega todo. Y lo entrega entero. No le da media llave, ni yo te doy una llave y me quedo con la otra. Eso sería una necedad, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar en nosotros y en nuestra vida, y en ese manojo de llaves. Nuestra vida la tenemos a veces como hecha compartimentos. Está por un lado mi familia, con mi marido, y luego cada uno de estos apartados, cada una de estas secciones tiene muchos integrantes. Cuando yo digo mi familia, está mi marido o mi mujer, pero están mis hijos, están mis hermanos, están mis padres, está luego el apartado de mi trabajo. Cómo yo trabajo, cómo me relaciono con mis jefes, qué tipo de trabajo acepto, cómo lo llevo a cabo. Está el apartado del dinero y de mis bienes. ¿Quién creo yo que me da a mí el dinero? Si sigo creyendo que soy yo quien me lo gano, o si ya he tenido la iluminación de que es Dios el dueño de todo, el que mueve los hilos de la historia, el que hace que realmente yo haya tenido ese trabajo y ese dinero llegue a mí. Implica cómo gasto yo el dinero, en qué lo gasto, cuánto doy de limosna, cómo lo comparto. Quiero decir que cada uno de estos apartados tiene muchas cosas. Está el apartado de mi sexualidad, de qué idea tengo yo de mi cuerpo, del cuerpo de los demás. Está el aspecto de mi afectividad, de mis sentimientos, qué sentimientos hay en mi corazón. ¿Realmente en mi corazón ya no hay vestigio de odio, ni de deseo de venganza, ni de envidia? ¿Qué relación tengo yo con mis amistades? ¿Cualquier persona vale para yo darle mi confianza? Todos tenemos muchas cosas, mis diversiones, mi tiempo. En realidad, nosotros todavía no hemos rendido la plaza a Jesús. Seguimos llevando el control de todas estas cosas que estoy diciendo. Y luego hay otro apartado, que es el de mi religión. O sea, es como todas estas cosas, y luego está mi religión, mi relación con Jesús, que a veces es, perdonadme, pero como una cosa decorativa. Yo voy los domingos a misa, yo tengo en mi casa, en la entrada, puesta una Biblia en un atril, pero luego mi vida, en realidad mi vida va por otra parte. Yo sigo tratando mal a mi marido, le contesto mal, trato mal a mis hijos, tengo afán de posesión sobre ellos. En el fondo, yo no me he acabado de rendir a Jesús. Le he dado pequeñas cuotas de esas parcelas de mi vida. Es como si yo, en esa rendición, le hubiese dado unas llaves sí, otras me las reservo. Y de las que le he dado, tampoco se las he dado completas. Entonces, ¿por qué nos tenemos que rendir a Jesús? Pues porque el pecado destruyó el plan de Dios. Nuestro pecado destruyó el plan de Dios. Dios tenía un plan y nosotros, de más o menos consciente o inconscientemente,
engañados por Satanás, eso es verdad. Pues nosotros decidimos que nosotros éramos Dios, que nosotros éramos los que decidíamos lo que estaba bien y lo que estaba mal. Como yo hablaba con mi marido o con mis hijos, qué hacía yo con el dinero, todo, en el fondo era yo la que he seguido decidiendo. Por eso es tan importante, hermanos, que hoy tomemos conciencia de que para restablecer el plan de Dios tenemos que devolverle el lugar que a Él le pertenece y que nosotros le usurpamos. Porque cuando nosotros pecamos, lo que hemos dicho a Dios es: quítate de aquí, que quien mando soy yo, que yo soy quien decido. Yo soy quien digo lo que está bien y lo que está mal. Bueno, yo iré a misa el domingo, pero de momento esto me lo resuelvo yo. Y actúo yo según las lógicas de mi cabeza. Y claro, así nos va. Yo si miro hacia atrás en mi vida digo: Dios mío, si, por ejemplo, en mi familia, si yo en mi matrimonio o en mi relación con mis hijos o con mis padres, si hubiese sido tú el que hubiese llevado las riendas, si mi boca hubiese hablado las palabras de tu corazón y no las del mío, qué diferente me hubiese ido. Nosotros tenemos tantos conflictos en las familias y los tenemos porque en el fondo, bien intencionados o no, queremos hacer nuestra santa voluntad e imponer nuestros criterios sin respetar a los demás, a los que Dios le ha dado libertad, pero que nosotros no se la damos. Esto se ve muy claramente con los hijos. La tendencia que tenemos a pensar que son posesión nuestra, son posesión de Dios, no son posesión nuestra. Entonces, para restablecer este plan de Dios, que era el plan perfecto para la vida de cada uno de nosotros, de los que estáis hoy aquí y de los que están en sus casas, para restablecer el plan original de Dios, tenemos que devolverle su lugar. Devolverle su lugar. Es como aquel que ha usurpado un trono, ha conquistado un reino y ha quitado a ese rey y se ha sentado él como rey. Eso es lo que hemos hecho nosotros. ¿Cómo está el mundo? Pues está como está, porque el mundo no solo se ha olvidado de Dios, es que además le ha apartado y se ha sentado en el trono a dirigir. Y así nos va. Bien, es súper necesario que nosotros rindamos nuestro corazón al Señor, pero además de una manera total. Tenemos que proclamar a Jesús Señor de toda nuestra vida y de todos los aspectos de nuestra vida. En la carta a los Romanos, en el capítulo 10, dice: si confiesas con la boca que Jesús es Señor, fijaos, no solamente lo dice Pedro en los Hechos de los Apóstoles, San Pablo aquí en la carta a los Romanos vuelve a insistir en la importancia de proclamar a Jesús Señor. Si confiesas con la boca que Jesús es Señor, si crees de corazón que Dios lo resucitó de la muerte, te salvarás. Es decir, que para que esa salvación de Jesús, lo que decía la señora que os contaba al principio, para que tú recibas esta salvación total y efectiva en tu vida, necesitas confesar con tu boca y con tu corazón que Jesús es Señor. Y además necesitas creértelo. Y no tienes que confesar que Jesús es Señor de una manera privada, que eso es lo que el mundo y el enemigo quiere, que nosotros limitemos nuestra vida espiritual a un culto particular en nuestra casa o que vamos los domingos a la iglesia, pero luego a ti que no se te ocurre hablar de Dios en ningún sitio porque ofendes a los demás. Eso es lo que nos quieren
vender. Pero esto no es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que tenemos que confesar, es decir, yo creo en esto y además lo creo de verdad. Ahora, cuando decía el padre eso de que él había salido con los hombres a rezar el rosario, la importancia de cuando uno abiertamente confiesa que Jesús es su Señor. Hay un vídeo que no sé si lo habéis visto, que a mí me lo han mandado los servidores del grupo, es en Polonia y muestran una avenida con un bulevar en el centro y el bulevar está lleno de hombres de rodillas rezando el rosario. Hace un frío que pela porque están todos con el anorak abrochado hasta aquí y un gorro de lana calado hasta las orejas. A mí ese vídeo me ha impresionado un montón, porque esta gente confiesa que Jesús es su Señor y no tienen miedo. Y salen a la calle principal, no sé si será de Varsovia o de dónde, es una avenida importante, principal, pero es que no os podéis ni imaginar la cantidad de filas de hombres de rodillas rezando el rosario. Aquí, hermanos, si queremos ser de verdad la sal de la tierra y la luz del mundo, tenemos que confesar públicamente que Jesús es Señor, que es el Señor de nuestra vida, que nosotros estamos dispuestos a entregarle todas las llaves de nuestra vida para que Él sea el Señor de lo que yo digo, el Señor de lo que yo pienso, el Señor de mi manera de actuar. Es decir, que mis palabras ya no van a ser mías. Mis palabras son de violencia cuando me ofenden. O cuando, yo qué sé, cualquier cosa. El sentimiento de envidia, de venganza, sobre todo cuando aquel a quien tú amas profundamente te hiere. Pero mis palabras ya no van a ser esas, porque si yo me he bajado del trono de mi vida para sentar a Jesús en él, mis palabras ya van a ser las de Jesús. Mis pensamientos, mi línea de razonamiento que tantos años han trabajado nuestros profesores y maestros de la lógica, ya no va a ser esa. Mi lógica ya no es la del mundo. Mi lógica es la de Jesús de Nazaret, que es la lógica del amor y del perdón. Entonces yo ya no puedo pensar igual, porque es Jesús el que va a pensar en mí. Y mi manera de actuar, pues exactamente igual. Yo ya no puedo ir ni a los sitios a lo mejor donde yo iba antes, ni a comprar las cosas que yo compraba antes, ni a gastar el dinero en ciertas cosas que yo gastaba antes, porque ya Jesús, que es mi Señor, lleva las riendas de mi vida, porque yo se las he entregado. Hay una oración que muchos conocéis: tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, todo mi haber y poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta. Esta es una oración que expresa profundamente el rendimiento, el sometimiento a la autoridad amorosa de Jesús. Porque el Señor que vamos a sentar en el trono es rico en misericordia, en amor y en ternura hacia cada uno de nosotros. Pues, Señor, nosotros hoy queremos rendirte todo lo que tú nos has dado. Recibe, Señor, nuestra libertad, aquella que tú nos has concedido. Nuestra libertad que tantas veces nos ha hecho equivocarnos, porque nosotros al final pensábamos que la libertad era elegir entre pecar o no pecar. Pero es que esa no es
la libertad de los que pretendemos ser la sal de la tierra, con la ayuda del Señor siempre, es elegir entre el bien y lo mejor. El cristiano no está llamado solo a hacer lo que es lícito, sino lo que es lícito y además es la voluntad de Dios. Eso significa entregar la libertad. Proclamar a Jesús, Señor de mi inteligencia, es renunciar a todos esos esquemas de pensamiento que yo tenía antes. No, como a mí me han hecho esto, pues yo ahora tengo esto, porque además la ley me lo permite. En mi casa nosotros hemos tenido un problema de herencia entre hermanos y bueno, pues la ley me permite ir hasta aquí, pero yo como cristiana tengo que decidir si voy hasta aquí o la voluntad de Dios es otra. Y sé que si cumplo la voluntad de Dios, al final seré más feliz y más libre. Mi hermana y yo hemos tenido una experiencia de esto, de renunciar a nuestra parte de la herencia, porque aquello era un conflicto dolorosísimo entre hermanos y hemos oído la voz de Jesús. Y hemos hecho un discernimiento y hemos tomado esa decisión. Y el día que nosotras salimos del notario, le digo yo a mi hermana, ¿tú cómo te sientes? Y me dice ella, completamente libre, completamente libre. Y digo, ¿te acuerdas de la palabra de Jesús? Al que te pida el manto, dale también la túnica. Pues quiero decir que la vida del cristiano y la libertad del cristiano no es solo lo que es lícito, sino lo que además es la voluntad de Dios. No quiero decir que esto sea la voluntad de Dios para todos los casos. No tiene que hacer un discernimiento en su vida. Lo que Dios me pide a mí en determinada cosa, a lo mejor no te la pide a ti. Cuando yo le entrego a Dios las llaves de mi memoria, no sabéis de qué manera nos liberamos. Señor, yo te quiero proclamar hoy Señor de mi memoria, para que todos esos pensamientos dolorosos que me han venido atormentando a lo largo de mi vida, de heridas que recibí, de ofensas, todo eso que el demonio me trae a la memoria, para hacer que en mí surjan sentimientos de venganza o de depresión, que también es otra de las armas que él utiliza. Fíjate qué desgraciada eres, nadie te quiere, parece mentira lo que te han hecho. Cuando tú proclames a Jesús hoy, Señor de tu memoria, quiere decir que cuando el demonio te traiga esos pensamientos, esos recuerdos otra vez a tu cabeza, tú digas, no, el Señor de mi memoria es Jesús. Y Jesús no quiere que yo recuerde esto. Jesús me invita hoy con esta enseñanza a mirar hacia adelante, porque Jesús es Señor de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. De mi pasado, que lo que ha pasado está ya en manos de Dios. Está en manos de Dios. El futuro también. Y yo solo tengo el presente para vivirlo según la voluntad de Dios. Esto es extremadamente liberador, el proclamar a Jesús Señor de mi memoria, porque le quita el arma a la herida, que es como esa lanceta que te van metiendo en la herida una y otra vez, por la que sangras y que a ti te duele, es desarmar al enemigo. Cuando tú proclamas a Jesús Señor de tu memoria, proclamar a Jesús Señor de tu voluntad, es que yo solo quiero querer aquello que quiere Jesús, ir a donde quiere Jesús, hacer lo que quiere Jesús. Mi voluntad está totalmente, Señor, en tus manos.
en tus manos. Bien, hermanos, pues yo ahora lo que quisiera, muchas veces ya sabéis que en esta enseñanza está expuesto el Santísimo, porque realmente Jesús es el que es el Señor, y se hace la dinámica de las coronas, haciendo alusión a esto que hemos dicho nosotros, de que realmente nosotros hemos usurpado el trono de un rey, por eso la dinámica de las coronas. Y entonces cuando nosotros decidimos devolverle a Dios lo que es suyo, depositamos esas coronas a los pies de Jesús. Bien, hoy no lo podemos hacer, pero lo podemos hacer de otra manera. El que tenga Biblia, pues coge su Biblia y se la pone cerca de su corazón y si no, pues poniendo la mano en su corazón lo vamos a hacer. Vamos a entregarle a Jesús el 100% de todas las áreas de nuestra vida, de todas las áreas de nuestra vida. No el 51, ni el 25, ni el 5, porque Él entregó todo, absolutamente todo, por nosotros. Y cuando nosotros ahora hagamos esta proclamación del señorío de Jesús, lo vamos a hacer públicamente, porque estamos aquí varios reunidos. En voz alta lo vamos a hacer, para que los demás sean testigos. Yo voy a ser testigo de que Mercedes va a proclamar el señorío de Jesús. Y Mercedes va a ser testigo de que yo voy a proclamar el señorío de Jesús sobre mi vida. Y lo mismo Javier y Maribel y todos los que estamos aquí. Y lo vamos a hacer con orgullo, porque basta ya de decir, sí, yo soy cristiano, practicante, así como que me da vergüenza. Con orgullo, yo soy hija de Dios y yo proclamo el señorío de Jesús en mi vida. Yo quiero realmente que Jesús sea el que lleve las riendas de mi vida de ahora en adelante. Bien, pues ahora nos vamos a poner de pie, hermanos. Y entonces, yo ahora voy a hacer una oración y después hacemos la proclamación a cada frase que yo digo, vosotros decís, Jesús es mi Señor. Jesús, yo acepto hoy tu evangelio como norma de toda mi vida y a ti como el modelo al cual voy a seguir e imitar. Te proclamo como el Señor, mi Señor, que tienes toda la autoridad sobre mí, porque yo te la doy, Señor. Esa autoridad que yo un día usurpé. Reconozco que tú y solo tú tienes todo poder sobre mi vida. Someto mi reino a tu reino. Te entrego toda mi vida y para siempre. Y por eso, Señor, hoy queremos hacer esta proclamación para reconocer tu total autoridad sobre cada uno de nosotros. Hoy, Jesús, nosotros te queremos proclamar de mi familia y amistades, Jesús es mi Señor. De mi pasado, con todo lo doloroso que pueda haber, con todas las heridas que pueda haber recibido, de mi presente y de mi futuro, incierto o no, está en tus manos. Pues de mi pasado, de mi presente y de mi futuro, hoy Jesús, yo te proclamo, Jesús es mi Señor. De mis estudios o de mi trabajo o de mi falta de él, también, Señor, hoy te proclamamos, también, Jesús, eres mi Señor. De mi salud o de mi enfermedad, sea la enfermedad que sea, Señor, de mi ancianidad, de mi cáncer
o de mi artritis, o de mi artrosis, o de mi depresión, Señor. De todo eso yo hoy te proclamo. Jesús es mi Señor. De mi pobreza o de mi riqueza, de todos mis bienes o de no tener nada. Señor, hoy nosotros te proclamamos. Jesús es mi Señor, de mis amigos y de mis conocidos. Jesús es mi Señor, de mi cuerpo, con todo lo que eso conlleva, y de mi alma, de todo lo que tú has puesto en ella, de lo que tú durante tantos años has ido sembrando en mí, de toda la predicación, todas las enseñanzas que he recibido. Ordénalas tú, Señor, ilumínalas tú, porque yo hoy te proclamo, Jesús es mi Señor, de todas mis relaciones personales y de mi manera de relacionarme. Hoy te proclamamos, Jesús es mi Señor, de mi sexualidad, con todo lo que eso abarca, de mis instintos, de mi voluntad, de mi manera de controlarme. Ilumina tú hoy, Jesús, ese aspecto tan importante de nuestra vida y de nuestra emotividad. Nosotros hoy, Jesús, te proclamamos, Jesús es mi Señor, de mi tiempo de ocio, de la televisión, de las lecturas, de lo que yo sigo en internet, de las series que veo y que quizás no debería hacerlo. Jesús, yo hoy te quiero proclamar, Jesús es mi Señor, de mi patria y de mi hogar. A lo mejor estoy lejos de mi patria y siento nostalgia y están en graves dificultades, y de mi hogar, que a lo mejor se ha quedado lejos o está aquí, pero ha dejado de ser un hogar y es solo una casa, porque tú no estás. Señor, de todo eso, hoy te queremos proclamar, Jesús es mi Señor, de mi casa y de mis bienes materiales. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. De mis esperanzas y mis temores. Hoy, Jesús, te queremos proclamar, Señor, de todos nuestros miedos, de esos que a lo mejor arrastramos toda la vida. Miedo a no ser capaz, miedo a no llegar a la santidad, miedo a no servir para nada. Todos nuestros miedos, Señor, hoy te los entregamos y te proclamamos a ti, Señor, de ellos. Jesús es mi Señor, de mi imaginación y de mi memoria. Señor, la imaginación, tú sabes, la loca de la casa, como decía Santa Teresa. ¿Cuántas veces a lo mejor quiero hacer oración y no puedo porque la imaginación se desata y no la controlo? Pues Señor, hoy te proclamamos, Señor de nuestra imaginación y memoria. Jesús es mi Señor, de mi inteligencia y de mi voluntad. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. De mis ojos, Señor, para que yo solo vea aquello que tú quieres que miren. De mis oídos, Señor, que solo escuchen palabras tuyas y no conversaciones indecentes o inadecuadas. De mis pies, que solo me lleven a sitios donde tú irías, y que aléjame tú, Jesús, de esos sitios donde tú nunca pisarías. Pues de todo ello, Señor, nosotros hoy te decimos, Jesús es mi Señor, de mi manera de divertirme, que tiene que ser una manera de divertirme cristiana, que no tiene por qué no ser alegre, pero para divertirme no necesito ni emborracharme, ni drogarme, ni buscar cosas extrañas, porque hoy te quiero proclamar, Señor. Jesús es mi Señor, de todo lo que forma parte de nuestra vida.
Jesús, hoy nosotros te proclamamos, Señor, para que realmente tú nos transformes. Nosotros hoy te proclamamos, Mesías y Señor, para que la salvación que tú conseguiste para nosotros llegue en plenitud y se haga efectiva en nuestra vida, para que así nosotros podamos ser sal de la tierra y luz del mundo, para que el mundo que no te conoce, viéndonos te conozca. Hoy adquirimos, hermanos, un compromiso muy serio. Ojalá dure para toda nuestra vida. Tendremos que recordárnoslo de vez en cuando, que nosotros hoy hemos entregado las riendas de toda nuestra vida a Jesús y que hoy le hemos proclamado como Señor. Cuando lleguéis a casa, si tenéis una estampa, ponedle la fecha de hoy y metedla en la Biblia. Podéis poner día en que yo proclamé a Jesús como Señor de mi vida. Que el Espíritu Santo nos ilumine, que Dios Padre nos proteja y que Jesús nos ilumine, Él que es camino, verdad y vida, para hacer su voluntad. Y que nunca más intentemos usurpar el lugar que no nos corresponde. Solo Jesús es mi Señor. Amén. Jesús es Señor. 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 Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Sí, hermanos, porque la gloria de Dios está en que nosotros reconozcamos a Jesús, su Hijo, como nuestro Señor. Tantas veces que nosotros decimos en la renovación, gloria a Dios, pues recordad que damos gloria a Dios llevando a cabo esto que hemos hecho hoy, proclamando a Jesús como Señor de nuestras vidas. Amén. Amén.